Buenos días, bienvenidos a la última teleclínica de embarazo de alto riesgo, la cual me honro en coordinar. En nombre de todo el equipo de SOS Telemedicina que coordina el doctor Héctor Arrejedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica de embarazo de alto riesgo. Mi nombre es Judith Toro Merlo, profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Y en el día de hoy vamos a realizar una teleclínica en la cual el tema central es la violencia sexual en la embarazada. Como es del conocimiento de todos, la violencia es un hecho que existe desde el mismo momento en que comenzó la humanidad y se mantiene hasta el pleno siglo XXI. Es más, de terrenos que se habían ganado, vemos cómo en la actualidad vamos perdiendo esos terrenos. Y es importante que el equipo de salud se mantenga informado acerca de cuáles son los lineamientos que se deben seguir para el manejo y enfrentar este tipo de violencia. Existen en el mundo muchas formas de violencia, y dentro de ellas, pues la violencia sexual es una a la que se le ha dado mayor estudio, mayor énfasis en todas partes del mundo. Sin embargo, es importante que cada quien conozca en el sitio en el cual se desenvuelve cuáles son los aspectos legales que se contemplan como violencia sexual, para que en un momento dado, cuando el equipo de salud o cuando la mujer haga alguna denuncia, esto pueda tener alguna vigencia o alguna aceptación. En el artículo 15 de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se describen las 21 causas de violencia de género que se reconocen en nuestro país, y dentro de ellas hay un grupo en las cuales se refiere a lo que es la violencia sexual. Es importante entonces que todos nos informemos cuáles son estos tipos de violencia, como vamos a ver a lo largo de la mañana de hoy. Muchos pudieran pensar, sobre todo nosotros como médicos obstetras que trabajamos por el bienestar de la embarazada, que el embarazo es una situación que protege a la mujer de las situaciones de violencia, pero realmente no es así. El embarazo es un estado de vulnerabilidad para la mujer, y muchas veces, aunque el embarazo es una condición fisiológica, ella exhibe algunas limitaciones, y dentro de ellas a lo mejor no tiene deseo de tener vida sexual activa, o en un momento dado rechazar las relaciones sexuales, y eso puede provocar una violencia sexual dentro de la misma gestación. La violencia sexual puede suceder fortuitamente en la calle, pero realmente es mucho más frecuente la violencia en el ámbito donde se desarrolla la mujer, y dentro de ello, de su pareja o de su expareja o excompañero de vida sexual, conociéndose entonces en este caso como una violencia sexual íntima o violencia sexual íntima de pareja. Muchas mujeres, un tercio de las mujeres en el mundo refieren haber tenido en algún momento de su vida alguna situación de este tipo, y muchas adolescentes refieren que su iniciación sexual fue bajo el estado de violencia sexual, entendiendo por violencia sexual cuando el acto no es consensuado, cuando cualquier tipo de vida sexual sea hecho bajo alguna coacción. Entonces, en la mañana de hoy vamos a referirnos a la violencia sexual en el embarazo, lo cual vamos a hacer a través de un análisis clínico reflexivo de la presentación de un caso, que nos puede dar paso a abrir todo lo que el equipo de salud debe conocer en torno a este sistema. Para tratar este tema, contamos con la presentación de un caso clínico sucedido en el Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández, y va a ser presentado por el doctor Arwin Nolasco, residente de tercer año, médico egresado de esta universidad, residente de tercer año del curso de especialización de obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela, sede Hospital General del Oeste. En segundo lugar, vamos a ver dentro del análisis clínico reflexivo de esta historia los aspectos positivos que hubo en el manejo de este caso clínico, el cual va a estar a cargo de la doctora Mireya González, médico ginecobstetra, egresada de la maternidad Concepción Palacios, adscrita a la Universidad Central de Venezuela,
y quien fue directora del curso de posgrado de esta sede, Maternidad Concepción Palacio, durante muchísimos años, y permanece todavía como profesora de este curso de posgrado. Además, la doctora Mireya González es directora de la revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y junto con mi persona, tuvo la oportunidad de coordinar el entrenamiento en salud sexual y reproductiva de los cursos de posgrado de esta Universidad Central durante 5 o 6 años. En segundo lugar, vamos a ver los aspectos negativos en el manejo de este caso clínico, el cual va a estar a cargo de la doctora Natalia Ardila, médico también ginecobstetra, egresada del Hospital General del Oeste, y donde se desempeña actualmente como especialista y profesora del curso de posgrado, y quien también es médico ginecólogo forense, adscrita a la medicatura forense del Distrito Capital, sede en Bellomonte. Y por último, contamos con la participación de la doctora Nancy Bello Barreto, quien nos va a hacer un resumen de cuál sería el protocolo ideal para el seguimiento de estas pacientes víctimas de violencia, ya no solo en embarazo, sino en términos generales. Y la doctora Nancy Bello es una médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, psiquiatra psicoanalista, egresada del Hospital Militar Carlos Arbelo, con amplio conocimiento en todo lo que son temas de manejo de toda esta problemática de violencia de género. Actualmente cursa estudios en el Centro de Estudios de la Mujer, adscrito a la Universidad Central de Venezuela, y es la coordinadora de la ONG Mujeres por los Derechos. Entonces, con este panel vamos a dar comienzo a la presentación del caso clínico a cargo del doctor Arwin Olazo. Por favor, Arwin. Hola, buenos días. A continuación, la presentación del caso clínico pautado para el día de hoy. Nuestra paciente ingresó el día 5 de mayo de 2017 a la 1 a.m. El motivo de consulta, sangrado por genitales externos. Se trata de paciente RB de 31 años de edad, natural y procedente de Caracas, 4 gestas, 2 paras, 1 aborto, con fecha última regla del 15 de diciembre de 2016, para una fecha probable de parto del 22 de septiembre de 2017, con un embarazo al momento del ingreso de 20 semanas más un día, no controlado, quien es traída por vecinos por presentar sangrado posterior a agresión perpetrada por su concubino aproximadamente media hora antes de su ingreso. La paciente es recibida en regulares condiciones generales, pálida, sudorosa, ansiosa, responde al interrogatorio con dificultad, sangrado profuso por genitales externos con signos vitales para ese momento, presión arterial de 80 a 40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 110 por minuto y respiratoria de 30. Inicialmente se interpreta como un posible aborto incompleto hemorrágico, se pasa a la paciente a mesa ginecológica y mediante inspección se observa la presencia de heridas cortantes bilaterales que interesan mucosa vaginal, región perineal y se extiende hasta la región glútea. Al examen físico se evidencia marcada palidez cutáneo-mucosa, ruidos cardíacos rítmicos con frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 30, presión arterial de 90 a 60, altura uterina de 18 centímetros, sin dinámica uterina, frecuencia cardíaca fetal no audible con pinar. Se realiza en admisión una exploración ecográfica breve con transductor transabdominal, observándose feto único en situación longitudinal, presentación podálica, actividad cardíaca presente y movimientos fetales presentes. No se precisaron otros detalles. Se colocan 2 vías periféricas con catéter número 14 y se inicia infusión con 500 cc de solución Ringer lactato por cada vía periférica. Se cateteriza vía vejiga con sonda de Foley conectada a recolector y se solicitan exámenes de laboratorio, hematología completa, glicemia, urea, creatinina, tipiaje, PT y PTT. Para ese mismo momento, a la 1:20 am, se decide solicitar exploración bajo anestesia y se pasa a la paciente a quirófano, la cual se realiza aproximadamente a la 1:55 de la madrugada bajo anestesia epidural. Paciente en posición ginecológica, se procede en primer lugar a determinar características cervicales, encontrando un cuello posterior, largo, blando, cerrado. En vagina se observa desgarro que parte de horquilla vulvar hacia fondo de saco posterior que interesa mucosa y músculo, el cual se procede a suturar en 2 planos con crómico 12.
Vagina, vulva, perine del lado derecho, específicamente en la horaria número 7, se observa solución de continuidad que interesa piel, mucosa, músculo y que se extiende hacia la región glútea, lo que semejaba una episiotomía prolongada de 15 centímetros aproximadamente de longitud en su parte externa. Se procede a la reparación por planos, ligadura de vasos con crómico 3.0 y afrontamiento de mucosa y plano muscular con crómico 2.0, piel con dermalón 3.0. En región glútea izquierda se evidencia solución de continuidad de 5 centímetros aproximadamente que interesa piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Se procede a sutura en 2 planos con crómico 2.0 y dermalón 3.0 respectivamente. Asimismo, en la porción superior del pliegue interglúteo se observa solución de continuidad que interesa piel de 4 centímetros de longitud, la cual se sutura con dermalón 3.0. Para esa misma madrugada, a las 3:30 am, termina el acto quirúrgico. Durante el mismo se reciben resultados de exámenes de laboratorio que reportan hemoglobina en 6.2, hematocrito en 24, tipiaje de la paciente O negativo, la cual recibió una unidad de concentrado globular. Paciente en postoperatorio inmediato en condiciones generales estables, con llanto continuo, no responde al interrogatorio, solo realiza movimientos con la cabeza, se pasa a sala de parto con las siguientes indicaciones: mantener en sala de preparto, dieta absoluta, mantener hidratación con solución 0,9-500 cc de rozón de 30 gotas minuto en una de las vías y en la otra 500 cc de solución glucosada del 5% a razón de 20 gotas minuto, ceftriaxone 2 gramos de endovenosa cada 24 horas, dipirona, una ampolla vía intramuscular cada 8 horas sin dolor, crioterapia local, toxoide tetánico primera dosis, reclamar unidad de concentrado globular pendiente, reclamar exámenes de laboratorio pendientes, hematología completa post-transfusión, control de líquidos recibidos y eliminados y vigilancia estricta. Ese día a las 9:30 de la mañana la paciente se recibe en el servicio de hospitalización, la entrevistan 2 médicos femeninas, refiere que su concubino llegó en estado de ebriedad demandando relaciones sexuales, a lo cual ella se negó. A continuación la amenazó con un cuchillo y procedió a forzarla a tener relaciones sexuales y a la vez le realizaba heridas cortantes en la región vulvo-perineal. El mencionado concubino se fue y ella solicitó auxilio a los vecinos, quienes la llevaron a la emergencia hospitalaria y se quedaron con los 2 hijos. Ya avisaron a la familia que vive en el estado guárico. Refiere que habitualmente ha sido víctima de violencia física y psicológica, pero primera vez que la agrede sexualmente. Sin embargo, la paciente no quiere hacer la denuncia, se solicita su autorización para poder tomar fotos exclusivamente de las lesiones sin revelar su identidad, a lo cual accede y firma en la historia. Aquí podemos evidenciar las lesiones antes mencionadas y la posterior rafia que se realizó bajo anestesia. El examen clínico de ese momento: paciente con signos vitales, presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, temperatura de 36.4 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 24. Se evaluó paciente en regulares condiciones generales, bien hidratada, con palidez cutánea mucosa acentuada, altura uterina de 20 centímetros, frecuencia cardíaca fetal no audible con binar. Se observa equimosis en parte inferior del abdomen y superior del muslo. Se practica ecosonograma transabdominal sin signos de patología, que concluye con una impresión diagnóstica de un embarazo de 19 semanas con características normales. Para las 10:40 de la mañana, paciente recibe el concentrado globular pendiente y se reciben resultados de hematología post-transfusional que reportan hemoglobina en 6 gramos decilitros, hematocrito en 24, glóbulos blancos en 10.200, urea en 23, creatinina en 0.73, PT y PTT no se procesaron, pendiente examen de orina y se cumple la dosis de toxoide tetánico. Se realiza discusión del caso en reunión de servicio, decidiéndose que el personal de guardia que recibió a la paciente realice un resumen del caso y reporte el mismo a los agentes de la policía destacados en el hospital y en la oficina de atención a mujeres víctimas de violencia que funciona en la institución, lo cual se cumple de inmediato y se solicita interconsulta con el servicio de psiquiatría. Se discute si la paciente debe recibir tratamiento para la prevención de ITS, decidiéndose no aplicar en vista de que el agresor es la pareja habitual de la víctima. Se solicita al personal de enfermería vigilancia y compañía para la paciente. Se solicitan exámenes básicos de control prenatal en razón que la paciente no se había controlado el embarazo y se mantienen las mismas indicaciones médicas. Para la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, paciente en mejores condiciones, se mantiene poco comunicativa, muy angustiada pensando en sus 2 hijos, ha deambulado, comido,
buen gasto urinario a través de la bolsa recolectora, se decide retirar sonda de Foley, así como la hidratación parenteral. Las heridas se encontraban secas, con poco dolor local. Su familia no ha venido y solicita su egreso. Se le informan las ventajas de mantenerse unos días más en hospitalización y acepta a quedarse. El día anterior, en horas de la tarde, fue entrevistada por funcionarios de la Oficina de Atención a la Mujer Víctima de Violencia, quienes abrieron un expediente y ofrecieron que destacarían una persona que le hiciera acompañamiento hasta que llegue su familia. Nos informa una vecina de manera extraoficial que el concubino quiere buscarla en el hospital. Para ese día 6 de mayo a las 5 de la tarde, médicos de guardia acuden al llamado de enfermería porque la paciente se quiere ir contra opinión médica. Vino la familia procedente de Valle de la Pascua, Estado Guárico, y se la van a llevar para esa localidad. Por lo tanto, firman la historia y abandonan el hospital. En relación al siguiente o al caso clínico presentado, se traen los siguientes planteamientos al panel de expertos. Se puede considerar que en esta agresión hubo violencia sexual, violencia física o mixta. Además de la conducta descrita en la historia, ¿qué otros pasos debe cumplir el clínico para ir a la raíz del problema y brindar un mayor apoyo a la paciente? Y por último, ¿cómo actuar en casos de abuso sexual en los cuales no hay una urgencia médica como la hubo en este caso? Muchas gracias al doctor Nolasco por la presentación de la historia. Bueno, vemos un caso típico en los cuales vemos una mezcla, como ya vamos a tratar, de tipos de violencia en esta paciente. Para analizar la conducta positiva de lo que se hizo en este caso, dentro de este análisis crítico reflexivo, le voy a dar la palabra a la doctora Mireya González Blanco. Buenos días, agradecida con la doctora Judith Toro por la invitación a compartir esta mañana con todos ustedes y a las personas pues, que se conectan para discutir este lamentable caso. Estamos en presencia de, como les digo, un caso realmente lamentable. La violencia, como decía la doctora Toro al comienzo de su exposición, ha existido toda la vida y siempre pues, así, la consideramos como una vulneración de los derechos. La violencia desde el punto de vista general. Cuando la violencia es violencia sexual, pues aún más grave, porque vulnera la intimidad de la mujer. A esa violencia sexual le agregamos que es cometida por la persona en quien uno confía, con quien uno comparte la vida, con quien uno tiene una familia. Eso le pone un detalle ahí de mayor gravedad a la situación, si es que se puede. Y para, digamos, rematar el caso, pues se trata de una víctima embarazada, de una mujer embarazada. De tal manera, pues, que es un caso lamentable, un caso que no quisiéramos tener que discutir porque no debería existir, no deberían pasar estas cosas, pero que como pasan, pues, estamos acá discutiendo para aprender a manejarlo lo mejor posible. Entonces, pues me toca hablar como de primera y no quería dejar de lado mencionar la definición de lo que es violencia sexual. No voy a leer todo el concepto, este es el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que lo describe como cualquier acto sexual, la tentativa de consumar cualquier acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación que la persona tenga con la víctima. Esto es un punto que es importante. El concepto de la Organización Mundial de la Salud es un concepto muy amplio. Hay conceptos que diferentes organizaciones dan y que son un poco más precisos dependiendo del interés de cada institución o de cada organismo. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en Venezuela estipula que la violencia sexual es toda conducta que amenaza o vulnera el derecho de la mujer a decidir voluntaria o libremente su sexualidad. Y dentro de las formas de violencia sexual establece actos lascivos violentos, destaco acá acceso carnal violento,
o la violación propiamente dicha. Cuando hablamos de acceso carnal violento, es la forma de violencia sexual en la cual el hombre, mediante violencia o amenaza, constriñe a la concubina, persona con quien hace vida marital o mantiene unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal o oral. De tal manera que estamos en presencia de un acceso carnal violento en una mujer embarazada. Me invitaron a conversar sobre los aspectos positivos del manejo y si bien no se trata, voy a comenzar por un aspecto que no se trata directamente del manejo médico, pero que me parece uno de los aspectos más positivos en este caso, y es el hecho de que la paciente es traída por vecinos por presentar sangrado posterior a la agresión, aproximadamente media hora antes de su ingreso. Es fácil para los vecinos o para la comunidad mirar para otro lado. Es fácil no querer involucrarse. Problemas legales, me van a llamar a declarar, en fin, todos esos aspectos que pueden hacer que la persona tenga temor a involucrarse. Sin embargo, estos vecinos, esta comunidad se involucra, no solamente la trae y la deja en emergencia, sino que la acompaña, se encarga de los hijos, la visitan al día siguiente, están pendientes, están involucrados. Que la comunidad se involucre es definitivamente un aspecto positivo que hay que considerar y mencionar. Una vez traída, la paciente es atendida de inmediato en el área de la emergencia del servicio de obstetricia. Y el protocolo para el manejo clínico de violencia sexual dice que debe brindarse atención durante las 24 horas de forma ininterrumpida, los 365 días del año. Porque la violencia sexual es una real emergencia, independientemente de que esta paciente en particular presentaba unas lesiones importantes, aunque las lesiones no estuvieran presentes, la violencia sexual siempre constituye una real emergencia. Y también destaca el protocolo que en la medida de lo posible la atención de salud y los procesos médico-legales deben ser provistos simultáneamente en el mismo establecimiento y preferiblemente por el mismo proveedor de salud, lo cual a lo largo del desarrollo del caso nos damos cuenta que se cumple. Yo no conozco realmente cuál es el ambiente de la emergencia del Hospital de Magallanes. El protocolo establece que debe haber un ambiente cálido, confortable y que inspire seguridad. Sin embargo, acota el mismo protocolo que independientemente de que este ambiente no exista, no se justifica el que no se brinde la atención adecuada por esa razón. Lo que sí sabemos es que el hospital cuenta con todos los servicios, y esto se puso en evidencia en el manejo del caso, que enseguida a la paciente se le realizó toda su evaluación clínica, se le hizo su ecograma de emergencia y luego fue trasladada al quirófano para la atención de la lesión, y que cuenta con los materiales médico-quirúrgicos necesarios. No tenemos información con respecto a las provisiones que dice el protocolo que los hospitales deberían contar con ciertas provisiones para personal y sanitarios de la víctima. No tenemos información al respecto. Entonces, yo no voy a repetir los datos de la historia, estaba pálida, sudorosa, la tensión por 80-40, taquicárdica, con una frecuencia respiratoria de 30. La paciente está en riesgo de tener un shock hipovolémico, probablemente por la arteria sanguínea, lo cual se dice después por las cifras de hemoglobina hemática que se encontraron. Pero además también toda la ansiedad y todo el estrés generado por la situación que acababa de vivir. La paciente se pasa a una mesa ginecológica y inevaluada. Se observan las lesiones. Se describen en forma superficial, pero no se va más allá. Y este es un punto que yo destaco, aunque pudiera parecer negativo, sin embargo yo lo destaco como un punto definitivamente positivo. Porque una exploración más allá de lo que se hizo en este momento podría convertirse en un acto de violencia obstétrica, porque la mujer no estaba en condiciones de que esa evaluación se hiciera en esas condiciones. Entonces, digamos, en una forma muy adecuada,
los médicos de la emergencia solicitan el manejo del caso en quirófano y bajo anestesia, lo cual es definitivamente una conducta positiva. Mientras llegaba el momento de entrar a quirófano, se indicó, se indicaron las medidas necesarias para la atención de un caso como este: hidratación, un catéter grueso, una solución de ringerlactato, que es una solución expansora, la cateterización de la vejiga, importante, el control de líquidos administrados y eliminados. Se solicitaron exámenes de laboratorio y, bueno, quedaron pendientes algunas evaluaciones que entiendo que se hicieron al día siguiente cuando se inició el control en la calle. Pues luego de haber hecho el examen físico general y hacer una exploración ecográfica breve, supongo, se pone uno en la situación de la paciente y se imagina la angustia, además de la violencia que ha sufrido, el saber cuál es la condición de su embarazo, cuál es la condición de su bebé. Esa exploración ecográfica breve le proporciona tranquilidad respecto al hecho de que el feto estaba en buenas condiciones, pero además era necesaria porque la conducta, pues, a seguir a continuación podría ser diferente si la situación hubiera sido distinta con respecto al embarazo. Se decide la exploración bajo anestesia, que, repito, me parece una conducta definitivamente positiva, y en esa exploración bajo anestesia se describen y preparan todas las lesiones en forma de plan. Me parece que la descripción fue exhaustiva, fue completa y se hizo, pues, la reparación. Se indica transfusión de 2 unidades de concentrado, que además se indicó la ceftriaxona, 2 gramos viendo venosa cada 24 horas. Y fíjense que la ceftriaxona se utilizó, por la forma de indicarla, se utilizó para prevención de las infecciones de las heridas. Sin embargo, la ceftriaxona también está indicada para prevención de la infección por clamidia y de la infección por gonococo. De tal manera que su uso, aunque no fue indicada para eso, su uso lo veo positivo porque cumplía en este momento doble función. La indicación del analgésico, que es muy importante considerar que estas lesiones son dolorosas y que la condición particular de la mujer era muy importante tratar de evitar cualquier cosa que la violentara aún más. Y por lo tanto la indicación del analgésico la veo clara y positiva. Tal vez yo no hubiera puesto SOS, yo lo hubiera indicado por lo menos las primeras 24 horas, cada 8 horas, pero está indicada y eso está bien, al igual que la crioterapia para el manejo de las lesiones. Se indicó el toxoide mecánico, la primera dosis, y se solicitó la interconsulta con psiquiatría, que es un aspecto que me parece muy positivo. Lástima que, bueno, el poco tiempo que tuvo la paciente en el hospital no permitió que la interconsulta se cumpliera, según el resumen de esto. ¿Qué dice el protocolo con respecto a este manejo? Bueno, la prioridad, la estabilización médica y el tratamiento de las lesiones o dolores agudos. Eso está cumplido, definitivamente, tal como lo vemos en la historia. Con respecto al manejo específico de las lesiones, el protocolo señala la necesidad de usar antibióticos para evitar que las heridas se infecten, cumplido. La vacunación contra el tétano o sus refuerzos, según sea el caso, cumplida la primera dosis para el toxoide. El uso de medicamentos para el alivio del dolor y la ansiedad, se indicó el analgésico, no se usó ningún ansiolítico. Realmente hubiera sido positivo indicarlo, pero no se usó. Iniciar anticoncepción de emergencia, lo cual evidentemente no aplica para el caso de nuestra víctima, y la profilaxis de infección de transmisión sexual. Esta profilaxis no se hizo, pero se tomó en cuenta, se consideró cuando se discutió el caso, y no se hizo porque el perpetrador es la pareja habitual de la paciente, la pareja con quien ella mantiene relaciones regularmente. Estoy de acuerdo con no haber hecho la prevención
sobre todo la prevención de la infección por VIH es una prevención, digamos, complicada, y a veces la tolerancia a los medicamentos antivirales, antirretrovirales, no es fácil. Y pues no había una indicación formal dado que la pareja es su pareja habitual. Sin embargo, creo que ha debido hacerse control, buscar el diagnóstico, la posibilidad del diagnóstico, tal vez hacer el VIH, hacer la serología para hepatitis y luego los controles si se hubiera tenido acceso al seguimiento de la paciente. La prevención del tétano cumplido, y el otro aspecto que señala el protocolo cuando se habla de la evaluación física es la recolección de evidencia. No tenemos información en la historia sobre la eventual recolección de evidencia, no sé qué pasó allí, si se hizo o no se hizo, pero sí tenemos claro que se describieron las lesiones adecuadamente, lo cual es de suma importancia en un caso como este que podría tener, que debería tener implicaciones médicas. Señala el protocolo puntualmente que se deben recoger los datos personales, lo cual confiamos en que debe haberlo recogido el personal del registro médico, que se debe hacer la evaluación física, de la cual ya conversamos, y que se deben recoger los datos relacionados con el hecho. Hasta ahora la paciente ha estado poco comunicativa, sin embargo, al día siguiente la paciente se recibió en el servicio de hospitalización y fue entrevistada por los médicos femeninos, lo cual me parece muy importante. La paciente fue víctima de una agresión por un hombre, y lógico que en estas condiciones le sea más fácil abrirse y comunicarse con mujeres. Estas dos doctoras registraron la información sobre el hecho y la describieron ampliamente en la historia. En ese momento se aprovechó para completar la evaluación estética, dado que la paciente no estaba controlada, y estos son, definitivamente acá hay muchos datos positivos, y los hemos ido señalando uno a uno. Con respecto a los datos relacionados con el hecho, el protocolo es bien específico. Yo veo que la mayor parte de todos estos datos fueron recogidos. Algunos, pues obviamente no aplican, como por ejemplo el uso del método de barrera, aunque hubiera sido importante preguntarlo y que estuviera reportado, pero aparentemente no se utilizó. Y en caso de víctimas con vida sexual reproductiva, la última fecha de relaciones sexuales consensuadas hubiera sido un dato importante de reconocer. Entiendo que el resto de la información que establece el protocolo que debe recogerse fue recogida adecuadamente. Se hizo el resumen del caso y se reportó el mismo. Este es un punto positivo. Se reportó tanto a la unidad policial destacada en el hospital como a la unidad para víctimas de violencia. Se estableció el acompañamiento por parte del personal de enfermería en primer lugar y luego por parte del personal de la unidad. Se inició el control prenatal. La paciente fue evaluada, como dijimos, por funcionarios de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia, y la paciente ingresa acompañada de su familia. En general, todos estos datos positivos. Con respecto a la recolección de la evidencia, me parece que es un detalle que debería especificarse un poco más en la historia, y no sé si el doctor Nolasco tiene, al haber realizado la historia, tiene información de cómo se manejó este aspecto. Y finalmente, bueno, destacar la importancia de la denuncia, que es una obligación del personal de salud por ley. La Ley Orgánica del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así lo establece, y se hizo adecuadamente. Unas palabritas con respecto al seguimiento, que creo que es un aspecto muy importante. Lamentablemente la paciente es del interior, egresó en contra de opinión médica, pero egresó, digamos, en la seguridad del acompañamiento familiar. Y esto es también positivo.
sería interesante pues, saber qué pasó después, qué pasó con el embarazo y pues haberle hecho seguimiento al caso. Como conclusiones, pues yo veo como positivo los siguientes aspectos. La paciente extraída se involucró en la comunidad, se involucraron los vecinos, fue atendida de inmediato, fue evaluada clínicamente en forma adecuada y empática. La evaluación de las heridas se hizo bajo anestesia, se inició el control prenatal, las indicaciones postoperatorias fueron adecuadas en relación al acto quirúrgico, se solicitó la interconsulta con psiquiatría, que considero un elemento muy importante, se ofreció acompañamiento, apoyo, respeto, se recabó información pertinente y se hicieron las denuncias correspondientes. De tal manera que en líneas generales, aunque pudieron haber algunos detalles que pueden no haberse cumplido, en líneas generales yo creo que el manejo médico en este caso fue el adecuado y pues se ve que hay experiencia en el área, en el hospital, dado que la doctora Judith Toro está a la cabeza de ese servicio y la doctora Judith Toro es experta en los temas de violencia contra la mujer. De tal manera que, pues, muchos datos positivos con respecto al manejo médico de un caso lamentablemente negativo desde todo punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mireya González Blanco por su detallada exposición, muy buena el análisis clínico en este caso, y quiero darle la palabra a la doctora Natalie Ardila, que como ya les había mencionado, además de teta, yo como forense. Entonces vamos a oír la parte del análisis negativo con relación al manejo de esta paciente. Tiene la palabra, doctora Ardila. Bueno, muy buenos días. Gracias a la doctora Judith Toro por su invitación. Yo voy a describir los aspectos negativos en cuanto al manejo clínico de este caso clínico que nos presentó el doctor Arwin Velasco. Y para comenzar también debemos saber que tanto las palabras como dijo la doctora Mireya y la doctora Judith, estamos acompañados de una sociedad que está llena de violencia y que cada vez se está exacerbando más la parte de la violencia contra la mujer y el abuso sexual. Dentro de los aspectos negativos para el manejo de este caso, pudimos evaluar que debería ser se debió haber dado un enfoque multidisciplinario, a pesar de que se cumplieron con muchos aspectos positivos, como nos habló nuestra expositora anterior, ¿verdad? En cuanto a la parte médico-existencial, ¿verdad? Por la falta del equipo multidisciplinario, le hubiésemos podido brindar a la paciente más adecuado, ¿verdad? Para hacer una pesquisa de violencia en cuanto a una consulta. Diseñar un plan de tratamiento y conducción de acuerdo a cada caso que se presente. Y está bien dado que se presentó y se hizo muchos aspectos de todo lo que se logró en el hospital. Fue bastante completo, a pesar de que hubo cosas que nos faltaron, como la recolección de evidencia, que es importante en planteárselo desde el punto de vista médico-legal. Dentro de esas ventajas de nosotros haber tenido un equipo multidisciplinario, nos hubiese llevado a que la denuncia de la paciente se fuera hecha en forma precoz ante los organismos competentes, ¿verdad? De una actuación preventiva sobre el perpetrador en forma inmediata. También la atención psicológica, a pesar de que se hizo la interconsulta por parte de los médicos residentes, la consulta no fue efectiva, ¿verdad? Es decir, la atención psicológica a la víctima en su ingreso
fuera sido un apoyo ante su angustia y ante la depresión que presentaba la paciente en esos momentos. Atención a los hijos que también fueron víctimas, y también el aviso a los familiares que se encontraban en otra localidad, ya sabemos que se encontraban en el estado huérfano, que se hubiese avisado de manera efectiva. Esas hubiesen sido las ventajas de haber tenido un equipo multidisciplinario, de haber actuado en el momento con todas estas cosas, se hubiese de pronto haber abordado aún mejor el caso, ¿verdad? Se hubiese podido evitar el egreso con opinión médica y prestar atención a las complicaciones obstétricas que se puedan derivar de la violencia, así como atender la parte psicosocial de la paciente, la cual desconocemos la evolución porque no se volvió a reevaluar, que hubiese sido ideal. Recordando que la embarazada víctima de violencia puede presentar múltiples complicaciones como un aborto, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, bajo peso al nacer, entre otras las heridas uterinas, como las que presentó la paciente, infecciones de transmisión sexual, que no la exenta a pesar de que el perpetrador fue su pareja habitual, porque no sabemos tampoco ni tenemos datos arrojados de esta pareja que haya tenido, que sea un masculino promiscuo, ¿verdad? Que también está entre las opciones, y las alteraciones psicológicas, también que son repercutidas en la paciente, ¿ok? También muerte fetal o materna. El bienestar materno-fetal, ¿verdad? Hay que saber que hay que vigilar y hay que recordar a la víctima de violencia, se debe vigilar el bienestar materno-fetal, el cual se hizo en el hospital, se le realizó topografía, sin embargo, había que realizarse el bienestar materno-fetal subsecuente, pero no sabemos más de la víctima. El inicio de contracciones uterinas, evitar los beta-bloqueantes por los efectos colaterales que pueden enmascarar hemorragias internas en casos en que se prefiere bloqueadores de los canales de calcio, sangrados uterinos y el estado anímico de la paciente. Todos estos puntos son importantes. Recordar que se deben vigilar en las pacientes productos de violencia. También podemos indagar sobre una posible incompatibilidad de RH. La paciente de RH negativo, no sabemos el grupo sanguíneo de la pareja, por las posibles complicaciones perinatales en los signos anteriores, tampoco se nombró o su grupo sanguíneo. En todo caso, administrar inmunoglobulina anti-RH por una posible microhemorragia debido a un trauma, que lo hubo ya que las heridas fueron bastante amplias y llegaron a la región glútea. Dentro de los aspectos negativos de la atención psicológica, como se mencionó, aunque se pidió la interconsulta con psiquiatría, debemos concretar que la respuesta del servicio fue tardía. Pasó el primer día de hospitalización y la paciente no había sido evaluada. Incluso no se reportó durante el caso que la haya evaluado el servicio de psiquiatría de la institución. Y se debe tener en cuenta que una agresión sexual, ¿verdad? Se causa un gran trauma a la mujer y esto la lleva a una depresión. De hecho, podemos ver que la paciente ya tenía signos de depresión porque tenía poca comunicación. Es decir, estaba poco comunicativa, hablaba poco, entonces, aparte, debemos evaluar los puntos que la traían también, la angustia por sus hijos, por las posibles agresiones futuras por parte de su pareja, que a pesar refieren los vecinos que era maltratada psicológicamente y verbalmente, fue víctima de un abuso sexual. Dentro de los tratamientos médicos en la violencia sexual, ¿verdad? Tenemos que en este caso no se debe porque la paciente estaba embarazada,
pero en caso de ser un embarazo no deseado, habría que saber si se trata de una mujer en edad reproductiva, si hay posibilidades de estar embarazada antes del acto antes del acto de violencia sexual, cuál fue su fecha de última menstruación, cuál era su método de anticonceptivo regular, ¿verdad? Y la fecha de último parto, si estaba en una lactancia activa. Es decir, ver un poco más en la historia obstétrica, haber indagado un poco sobre sus embarazos anteriores. Y bueno, para el embarazo no deseado, cabe destacar que se debe poner una dosis de levonorgestrel de 1,5 miligramos una sola toma, lo más pronto posible del acto sexual no deseado, aunque en este periodo se puede extender hasta 120 horas. Todo esto se los estoy refrescando de acuerdo, aunque la paciente estaba embarazada, pero para posibles víctimas que ustedes puedan tener que estén frente a un caso de abuso sexual. El anticonceptivo oral combinado en estrógeno progestágeno, que es de 100 miligramos de trimestraliol, más 0,5 miligramos de levonorgestrel, dividido en 2 dosis con 12 horas de diferencia. Lo más pronto posible dentro de las primeras 72 horas posterior al abuso sexual. Okay. También cabe destacar que estos métodos no son 100% efectivos, no provocan abortos, previenen o retrasan la ovulación, por lo cual no afectará a un embarazo ya existente. En la mayoría de los casos, el próximo periodo menstrual de la paciente ocurrirá alrededor del tiempo esperado o antes. Si se retrasa, se debe realizar una prueba de embarazo y no causa la menstruación inmediata. También tenemos otro método, que es el dispositivo intrauterino liberador de cobre, colocado en los primeros 5 días después de la relación sexual no deseada. Es un anticonceptivo de emergencia muy efectivo y puede ofrecerse si las condiciones clínicas las permiten. Se le explica claramente a la víctima el procedimiento y ella es la que indicará si decide colocarse. Se debe tomar en cuenta también que para la colocación de este método anticonceptivo se debe aclarar a la víctima, ¿verdad? Porque puede haber el riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvica en caso de existir una infección de transmisión sexual, por lo que siempre se debe ofrecer profilaxis en estos casos. Con respecto al caso y la parte negativa de la Comisión de las ITS, me parece que sí debieron haberle cumplido con el protocolo, a pesar de que se le colocó Ceftriaxone debido a las heridas que tenía la paciente, ¿verdad? De acuerdo a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, tenemos que la tricomoniasis, la gonorrea y la infección por clamidia son las más frecuentes infecciones de transmisión sexual diagnosticadas posterior a una agresión sexual. ¿Ok? Esto debemos tenerlo en cuenta. Y que el tratamiento profiláctico para la gonorrea, clamidia y sífilis de primera línea son los Ceftriaxone en 250 miligramos intramuscular, dosis única, más acitromicina, 2 gramos, dosis única. Si la Ceftriaxone no está disponible, se puede sustituir por cefixima de 400 miligramos, dosis única. Y tratamiento profiláctico para la tricomoniasis, que tenemos el timidazol, 2 gramos de dosis única, o metronidazol, 2 gramos de dosis única. Cabe destacar que en embarazadas, en este caso, se debería evitar el metronidazol o el timidazol en el primer trimestre. Se debería colocar la Ceftriaxona y la acitromicina a las dosis que mencioné anteriormente. La Ceftriaxona y la cefixima están contraindicadas porque la persona presenta alergia a la penicilina por alergias cruzadas con la cefalosporina del 5 al 10%. Eso es importante también si la persona es alérgica. Para la prevención de
la parte de la hepatitis, se debería iniciar la vacuna antes de las 24, de que transcurran las 24 horas, dependiendo de la presentación disponible. En un promedio se acepta de 0,12 a 0,20 mililitros sobre kilogramo de peso. La dosis para adultos es de 20 microgramos a partir de 20 años. La primera y segunda dosis deben estar separadas por un intervalo de 4 semanas y es de diferencia en un periodo más largo entre la segunda y tercera, que debería ser de 6 meses. Aunque el esquema rápido tenemos el de 0, 1 y 2 meses. En estos casos, se aconseja una cuarta dosis a las 6 o 12 meses después. Estos esquemas se utilizan con personas de alto riesgo de exposición. El riesgo de contraer VIH, que también depende de múltiples factores, ¿verdad? Como podemos tener el tipo de agresión, es decir, si es vaginal, oral o anal, siendo el mayor riesgo de contagio cuando es anal y muy bajo cuando es oral. El trauma vaginal o anal, que incluye sangrado, aumenta la probabilidad de contagio por VIH. Si ocurrió eyaculación en la cavidad, también es importante, y la presencia de infecciones de transmisión sexual. Presencia de las lesiones genitales en la víctima o el perpetrador. El uso de drogas intravenosas por el perpetrador, que no lo sabemos porque no manejamos ninguna información de la pareja de la paciente. Y la frecuencia de las agresiones o el número de perpetradores. En este caso fue uno, pero hay que ver con qué frecuencia, que aparentemente fue la primera, no ha sido el perpetrador. El estado de VIH del perpetrador, en tal caso de ser positivo, alta prevalencia del VIH en la zona, y si se utilizó algún método anticonceptivo de barrera. En este caso, como no era pareja de ella, no fue reportado. Okay. Para aplicar el tratamiento médico, el electivo, tenofovir de 300 miligramos, la lamivudine de 300 miligramos en una sola toma combinado, más el dolutegravir de 50 orden día o el raltegravir de 400 miligramos, BID, y tenemos la otra opción con el atazanavir o ritonavir de 300 miligramos sobre 100 miligramos, orden día por 28 días. Dentro de todos estos aspectos negativos debemos tener en cuenta y realizar una reflexión final, que en la lucha contra la violencia de género, en cualquiera de los tipos que se debe realizar, es educación. Educación para todos los ámbitos, educación para las mujeres, para que conozcan más de sus derechos, educación de los hombres para que reciban y sean orientados y canalicen su violencia, de los integrantes del equipo de salud y profesionales que conforman la parte del equipo multidisciplinario que atienden estos casos. Y también de la comunidad, que en este caso fue muy receptora, ya que los individuos de la misma comunidad fueron los que llevaron a la paciente a que fuera atendida al hospital de los Magallanes. Bueno, esto ha sido toda mi intervención y espero seguir con el caso. Bueno, muchas gracias a la doctora Natalia Ardila por todos los comentarios y análisis detallados con relación a los aspectos negativos en el manejo de este caso. Y quiero darle la palabra a la doctora Nancy Luisa Bello Barreto para que haga sus comentarios finales con relación al manejo de este caso clínico. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Toro por esta invitación y a todo el equipo de telemedicina, porque, bueno, este es un tema muy difícil, como ya lo dije. Es un tema necesario saber, conocer, lo cual me parece que por la forma como vienen manejando este caso, me doy cuenta que ya ustedes manejan el protocolo nacional, lo conocen, que recientemente este protocolo lo tenemos desde el año pasado. Entonces, fíjense, es importantísimo el rol del sector salud en
el manejo ideal dentro de la violencia sexual, no solo de la embarazada, como dijo la doctora, sino de todas las pacientes que acuden, todas las víctimas, todas las sobrevivientes que acuden al sistema de salud, en este caso el sistema de salud venezolano. Porque precisamente por lo grave que pudieran ser las lesiones, y a veces no tan graves, como en este caso que fue una lesión bastante grave y que pudo haber conducido, de hecho, el tipo penal que seguramente si esto fue imputado, es un femicidio en grado de frustración. Porque si se dieron cuenta, bueno, casi que estaba en shock, y si esto se hubiera demorado un poco más, probablemente esta mujer hubiera podido perder la vida debido a estas lesiones. Entonces, fíjense, por eso es tan importante el rol fundamental, es primordial el rol del sistema de salud. Cuando hablo de sistema, porque todo está interconectado para el tratamiento de todas estas lesiones de las pacientes, pero además para enfocar todo el caso. Fíjense, rápidamente vamos a ver estos 4 puntos, las instituciones que prestan atención, la preparación del personal, que es fundamental, y la lista de verificación de insumos requeridos para la atención. Bien, hay que tener en cuenta que las consecuencias de la violencia sexual son de muchos tipos, pero fundamentalmente son físicas, obviamente, si se pierde la vida, si la mujer pierde la vida, digo la mujer porque 1 de cada 3 en el mundo vive violencia sexual, pero los hombres también pueden vivir. Y además las consecuencias psicosociolegales y las consecuencias con respecto a su seguridad y la protección. Este caso tiene todos estos elementos, como ya vimos. Fíjense, la primera parte ya no me voy a detener en detalles que de forma muy detallada las personas que me precedieron dijeron. Que el rol del sector salud está fundamentalmente centrado en primero proporcionar la atención clínica, luego el tratamiento de las heridas, el tratamiento de la prevención de que no haya complicaciones por las heridas, de que no haya un embarazo no deseado, de que no haya una complicación. Y por eso se suministra todo este tipo son necesarios pues todo este tipo de medicamentos para la prevención de otras consecuencias, además de la violación que ya es suficientemente fuerte para una mujer, ¿no? Luego está proveer los primeros auxilios psicológicos. Fíjense, no necesariamente tiene que haber una consulta de psiquiatría, no necesariamente. En los lugares donde no hay psiquiatría, felizmente en el Hospital de los Magallanes existe un servicio de psiquiatría, y entiendo que en este caso no dio tiempo a colocarle, a que se hiciera efectiva la interconsulta. Sin embargo, ya vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos y además quién lo puede suministrar. Luego está la recogida de las pruebas forenses, que es muy importante, y en ese sentido sí creo que hay que afinar mucho más el protocolo que ya tienen establecido en el Hospital de los Magallanes. También el resguardo de la seguridad de la sobreviviente, porque leyendo el caso me doy cuenta que esto fue un punto nodal, en vista de que la paciente tuvo que irse por aquello que estaba merodeando el perpetrador. Y esto fue lo que condicionó que la paciente se fuera contra opinión médica, aún necesitando estar más días en el hospital. Entonces, este punto 5 es muy importante. Y luego, el manejo que involucra el concurso de varias instituciones, precisamente para no revictimizar. Bueno, fíjense, aquí estamos hablando de una atención centrada en la persona en la persona víctima. Y esto tiene 3 enfoques fundamentales, como es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de perspectiva de género. Y me voy a detener un momentico en el segundo enfoque, el de interseccionalidad. ¿Por qué? No es lo mismo atender a una mujer con discapacidad o un hombre, un niño, que no pueda comunicarse, o no es lo mismo atender a una mujer de la población barí o de la población guayú que no hable castellano. O no es lo mismo atender en el Hospital de los Magallanes o en el Hospital de Cali. ¿Sí? Y además, no es lo mismo atender a un hombre, a una mujer o a una persona transexual. Es decir, cada una de estas interseccionalidades que atraviesan a cada una de las personas que pudieran ser víctimas de violencia son importantes
que el sistema de salud esté preparado para atenderlo y para atenderla y para atenderles de forma adecuada. ¿Sí? Esta visión está centrada en la víctima, está centrada en sus necesidades, en sus deseos. Por eso es tan importante lo que dijo Mireya cuando decía la angustia de esta mujer por no saber de sus hijos. En otras oportunidades, el solo hecho de que se le diga al paciente, a la paciente o a la persona sobreviviente, necesitas que llamemos a alguien, necesitas comunicarte con alguien. Eso que también dijo la doctora Mireya, está bien tu embarazo. Este embarazo que tienes ahorita está bien. O sea, poderle suministrar información de forma continua, permanente y oportuna es parte además de ese primer auxilio psicológico. Que ella sepa qué le pasa, pero además que ella sepa que a todos los procedimientos a los que se le está sometiendo. Bien, esto tiene que pasar basado en los 4 principios rectores de la atención en salud, que además garantizan aquellos que nos enseñaron del primum non nocere. Primero, no hacer nada. Entonces, estos principios, confidencialidad, seguridad, respeto y no discriminación, hay que tenerlo así como muy, muy clarito en la atención de todos los pacientes y de todas las pacientes en general en el ejercicio de la medicina, pero particularmente aquí hay que tomarlos con pinza en la atención de personas de sobrevivientes y de ¿sí? Entonces, voy a detenerme unos minutos con respecto a los primeros auxilios psicológicos, porque tenemos la idea de que si no hay un servicio estructurado, hospital tipo 4, tipo 5, que tengan todo esto, no lo podemos brindar. Pues déjenme decirles que no. Sí se pueden brindar y además no solamente se pueden brindar, deben ser suministrados por todo el personal que atiende inicialmente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero preguntar qué pasó sin ser intrusivo, sin ser invasivo y sin suponer. Fíjense que la notica que dice la historia, se supone que hay un aborto incompleto. ¿Ok? Escuchar sin presionar. La paciente viene diciendo, o las personas que le acompañaron, fui agredida por mi pareja. Evaluar las necesidades y preocupaciones de las personas. Bueno, ayudar a satisfacer estas necesidades inmediatas. O sea, con quién quedaron mis hijos, en el caso de los hijos. O, por ejemplo, este caso porque ameritó una fase quirúrgica, pero en muchos casos que no. Y a veces la mujer no puede regresar a su casa. Entonces, esta intermediación, esta conectarse con otros familiares, el que la podamos ayudar a que ella pueda tener un mínimo de seguridad, también forma parte de los primeros auxilios psicológicos. Luego, validar su relato. Si su relato es, me violentó, quien sea que la haya violentado, no debemos nosotros emitir, ni nosotras emitir ningún tipo de juicio de valor. Luego, referir en el servicio de psicología clínica y psiquiatría, pero como un segundo paso. Esto no es necesariamente inmediato. Si se cuenta con el servicio, está muy bien, pero no tiene que ser necesariamente en la inmediatez de la vida. Proteger de daños mayores, siempre hay que hacer eso. Siempre. Es importante, aquí me va a tener un minuto, durante la anamnesis, evitar las interrupciones durante el relato. He visto muchísimas personas que se entrenan, saben, soy psiquiatra y entreno a otra gente para que haga esto, entonces que se desesperan en el relato, y bueno, hay que controlar la propia angustia del relato y escuchar lo que dice, porque además este relato, estos verbatim son los que como debe documentarse en la historia clínica, ¿sí? Y no interrumpir. Por lo tanto, estas no son consultas que se llevan en 15 minutos. Hay que esperar que la paciente o el paciente estén disponibles, estén dispuestos a comentar su relato. Luego, ser compasivo. Esto es fundamental. La compasión aquí es el acompañamiento fundamental de todos los pacientes, pero fundamentalmente de este tipo de personas que vienen atravesando una situación terrible, porque dentro de los actos con potencial de trauma en la vida, la violación es uno de ellos. Bien, luego el ritmo de la paciente. Si la paciente no puede hablar, si el paciente no puede hablar, pues no lo podemos forzar. Recuerden que está en un estado muy difícil y si no puede hablar, pues eso hay que respetar. ¿Okay? Luego, documentar el incidente con las propias palabras, siempre de la víctima. No utilicemos las nuestras, para eso existen los verbales.
A evitar absolutamente cualquier tipo de comentarios inadecuados, que además son muy corrientes y son propios de la cultura violentógena y de la cultura machista, como aquello de porque estabas vestida así, tú te lo buscaste. En el caso de las personas transexuales, bueno, pues trabajan en una avenida haciendo trabajo sexual, que esperaban. Ese tipo de comentarios son absolutamente, aparte de que eso no son nada profesionales, no ayudan para nada en la recolección de los datos que necesitamos. Bien, ¿qué necesita tener el personal de salud dentro de un hospital, dentro de una institución que preste servicio de atención a las personas víctimas sobrevivientes de violencia? Bueno, primero, asegurarse que el personal esté capacitado. Por eso es importante que en cada uno de los hospitales, y actualmente hay un protocolo nacional que felizmente lo tenemos desde el año pasado, pero también hay un plan nacional acompañado por el UNFPA, por UNOCIDA y por el Ministerio de Salud, que es realmente el propulsor de este protocolo, para que mínimamente 2 centros a nivel de los estados estén preparados, entrenados en el manejo, entrenados en cómo se aplica el protocolo clínico. Y no solamente entrenados, sino que además cuenten con, vamos a llamarlo los kits básicos de atención. Bien. Asegurar la adherencia a los protocolos. No solamente hay que capacitar, sino que todo el personal de salud involucrado debe adherirse al protocolo. Aquí este elemento de la confidencialidad es un elemento fundamental. Como saben, ya lo dije antes, uno de los principios fundamentales de la medicina, pero también en estos casos particulares, aquí la confidencialidad es un elemento también necesario para el resguardo de las pruebas para un futuro, en el caso que el caso vaya luego a un tema legal, tengamos pues el resguardo de todas estas evidencias, y para eso debe haber un espacio bajo llave donde debe estar la historia clínica, que no debe ser de uso frecuente, o mejor dicho, colectivo de este tipo de información. Bien, permitir el acompañamiento de una persona de apoyo elegida por la víctima. Esto es fundamental. Esto va a permitir que la víctima esté más tranquila, que la víctima se sienta mejor pasando por este momento tan difícil, pero además también va a permitir hacer los procedimientos, especialmente cuando son procedimientos que no ameritan, incluso a veces hay que contemplarlo, si la paciente tiene que pasar a quirófano y va a estar, necesitamos que esté despierta, el acompañamiento de un familiar o una persona que acompañe, debidamente, hay un entrenamiento para hacer esto, se puede hacer. Bien. Explicar los procedimientos y obtener el consentimiento informado de la víctima, de la sobreviviente, en todo momento. Esto es fundamental. A los médicos y a las médicas se les olvida con mucha frecuencia lo del consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es, te voy a tomar esta foto aquí y firma acá. No. Es explicar realmente con muchísimo cuidado, con muchísimo detalle, con muchísimo detenimiento, el procedimiento que se va a hacer. Bien. Dentro de la preparación del personal de salud está todo el personal debe firmar el código de conducta para asegurar la confidencialidad. O sea, estoy hablando de que es importantísimo que se tenga hasta por escrito que si se forma parte de un equipo de trabajo donde se maneje información fundamental con los fines posteriores, los fines médicos legales posteriores, deben firmar este código de conducta, porque es una forma de reforzar, es una forma de acompañar y es una forma de rescatar este tema de la confidencialidad dentro de la práctica. Bueno, procurar que haya personal de salud mujer para la atención de las mujeres y hombres para la atención de los hombres. ¿Por qué? Es importante que no se sienta amenazada, que ya lo dijo Mireya, que no se sienta coaccionado, que no se sienta peor la situación, especialmente si es un hombre que viene siendo violentado o una mujer que viene siendo violentada por alguien del sexo contrario. Bueno, y además está el tema de con quién se siente más cómodo durante el examen. Procurar que haya intérpretes, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad que tienen dificultad para comunicarse, contar con alguien con el que maneje el lenguaje de señas es fundamental. Y en el caso de los pueblos originarios, lo mismo, contar con alguien que tenga la pertinencia cultural para traducir lo que dice esa persona. Eso alivia la angustia de todo el equipo. En el caso de niños y niñas, siempre se hace a través de los padres y es importantísimo contar con preparación
para hacer este abordaje que tiene unas particularidades. Bien. Ya lo dije, lo de las personas elegidas por la sobreviviente, permitir que esté ahí, asegurarse que el personal esté capacitado, que conozca el protocolo, o sea, pero no es que te lo leíste alguna vez, no, es que debe haber una formación en el hospital con respecto a cómo se aplica el protocolo. Y por último, pero no menos importante, el personal debe explicar todo el consentimiento y debe aplicarlo y explicarlo a todas las fases de la análisis. Bien, fíjense, esto es importantísimo, lo destacó la doctora Mireya González cuando habló de lo positivo, la comunidad. La comunidad que está involucrada va a permitir, que está involucrada, realizar lo que se llaman los POST, son sus siglas en inglés, que significa procedimientos operativos estándar, que deben instalarse, que deben evidenciarse y que deben organizarse en una institución que preste este tipo de atención. Entonces, ahí, cuando se habla de procedimientos operativos estándar, por supuesto que la comunidad está involucrada. Es territorial. Estos procedimientos operativos estándar son territoriales, por lo tanto, cada comunidad, en cada lugar, va a tener diferentes actores dentro de estos procedimientos operativos estándar. Entonces, aquí destaco el papel de la comunidad organizada y de las ONG que hacen vida en este lugar, los otros organismos, el Ministerio Público, órgano receptor de denuncia, el Ministerio Popular para la Salud y, por supuesto, el Ministerio para la Salud. Bien. Es importantísimo la verificación de insumos requeridos para la atención, medicamentos, insumos, equipos, no me voy a detener en detalle porque ustedes fueron bastante detallistas con respecto a esto. Por supuesto, tener un espacio donde se garantice la confidencialidad, que tenga la seguridad, que resguarde los registros, o sea, los registros de las personas, las historias clínicas, el resguardo de la evidencia forense debe ser hecha de una manera muy particular que está descrito al detalle en el protocolo de manejo clínico. Entonces, pero además una vez recolectada toda esta evidencia, por eso también se tiene que tener incluso ropa, porque si la ropa es parte de la evidencia, se guarda esa ropa en bolsas de papel preferiblemente para preservarla de la humedad o de otros factores que pudieran borrar la evidencia, que es tan importante para evitar la impunidad. Bueno, los formatos para historia clínica y pictogramas, fíjense que el Plan Nacional de Formación en el protocolo también incluye formatos prellenados, también incluye en algunos, por ejemplo, la maternidad Castillo Plaza en el Zulia, allá nos enteramos felizmente que incluso existen los formatos por aquí. Bien, formularios de consentimiento informados previamente realizados, también material informativo sobre la violencia sexual que se le puede proveer a las personas víctimas de violencia para su egreso, para que sepa qué hacer y qué no hacer después del egreso. Bien. Voy a terminar esta parte con dos citas que tiene el protocolo nacional que me parece importantísimo, por eso las coloco acá, las voy a leer. Dice: la atención integral en salud a víctimas de violencia sexual es un importante reto para los y las profesionales de salud, así como para las instituciones. Las víctimas de violencia sexual acuden a los servicios de salud venciendo muchísimas barreras personales, sociales, que el evento de violencia les ocasiona, y llegan a la institución en condiciones de alta vulnerabilidad. El conocimiento de un protocolo de tratamiento que disminuye riesgos, que además permite el desarrollo de habilidades de la comunicación y un trato digno y cálido, son fundamentales. Esta otra, la calidad en la atención de una víctima de violencia sexual, que reciba una víctima de violencia sexual por parte del personal de salud, puede significar una diferencia muy importante en reducir los daños asociados a las violaciones, consecuencias físicas como embarazos no deseados, infecciones por VIH u otras IPS, incluso la supervivencia después de las lesiones graves. No menos importante también la integridad contra nuevas agresiones y el logro de la justicia. Con esto terminamos. Muchas gracias a la doctora Nancy Bello, quien nos ha aportado una
visión diferente a la que tenemos los clínicos con relación al manejo de la violencia de género y en este caso de la violencia sexual. Quiero aprovechar que la doctora Ardila está junto al micrófono. Quisiera preguntarle a la doctora Ardila, en primer lugar, ¿qué tan frecuente ven en la medicatura forense casos de violencia sexual? En muchos casos en la embarazada. Y los casos cuando lo ven en la medicatura forense son referidos para los hospitales para hacer ¿Qué? Eso no lo escuché. si solucionan la medicatura forense, digamos, las lesiones orgánicas o son referidas a hospitales para que sean solucionadas estas lesiones orgánicas. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle, en este caso en especial, ¿cuáles hubieran sido las evidencias que hubiéramos tenido que recolectar para apoyar los diagnósticos legales en un momento dado? Porque a lo mejor en otros casos menos agudos las tenemos claras, pero en estos casos aquí tan aparatosos, ¿cuáles hubieran sido las evidencias que hubiéramos tenido que recolectar? En primer lugar, los casos de abuso sexual en la medicatura forense son frecuentes, tanto en mujeres, que ahorita han aumentado, en niños, en niñas y en adolescentes. Ha aumentado ahorita. En embarazadas también se ven, pero claro, este caso es bien particular, ¿no? Lo otro es la recolección de la evidencia en este caso en particular. Primero, las víctimas, acuérdense que en la medicatura forense se realiza el examen médico legal. Después que la víctima, la parte de emergencia, como en este caso sangrado, tenía laceraciones hasta la región glútea, obviamente ameritaba un quirófano, como se solucionó el caso allá en los Magallanes. Pero dentro de las primeras 72 horas, claro que se pudiesen recoger las muestras, por lo menos de el hisopado para cultivo bacteriológico, citológico y de ADN. Actualmente en la medicatura no se cuenta ahorita con ese estudio, ¿verdad? Pero es lo que se debe realizar en caso de recoger las evidencias, por lo menos la ropa, como mencionó la doctora Nancy, que hubiesen recolectado de allí en el momento que llegó la víctima, porque llegó media hora después de ser agredida. Eso también hubiese sido una prueba desde el punto de vista médico-legal. Y la parte médico-legal que te evalúa la parte genital, paragenital y extragenital, también nos hubiese ayudado en este caso en particular, ya que también hubiese ido respaldado de todo el equipo médico que trató a la paciente, ¿no? Y se hace también en concordancia, como dijo también la doctora Nancy, que se evalúa y se hace la interconsulta posterior con psiquiatría forense. Bueno, cabe destacar que estos casos ya aquí en nuestro país son comunes y cada vez más comunes, y claro que llegan muchos casos de abuso sexual a la medicatura. Okay. Quisiera preguntarle a la doctora González, no sé si desde ahí se le va a dar a la doctora González. Todas preguntas una docente, que es un área donde se desenvuelve muy bien, y otra desde el punto de vista de como temas médicos. Me queda todavía, a mí personalmente me queda la duda, si se ha debido colocar en la prevención de las infecciones de transmisión sexual a esta paciente o no. Es vista de ser su pareja habitual. Cuando no es su pareja habitual, pues uno lo tiene quizás un poco más claro. Pero en esta es su pareja habitual, y conociendo que quizás para clamidia, picomonas, los tratamientos son un poco más sencillos, pero cuando uno va a la prevención del VIH, ya son tratamientos mayores, que si bien la mayoría de las drogas que están descritas en el protocolo no tienen interferencia con el embarazo, pues son tratamientos mucho más engorrosos.
¿Qué opinas, digamos, que la pena si se ha debido o no hacer la prevención de las ITS en esta paciente en especial? Y en segundo lugar, ya la pregunta es más general, porque tanto la doctora González como yo participamos en el entrenamiento de salud sexual y reproductiva en los cursos de posgrado. Yo quisiera saber cuál es el estado en este momento, si ella lo conoce, del entrenamiento de salud sexual y reproductiva que están teniendo nuestros residentes que se están formando en la Universidad Central de Venezuela. No entendí la última pregunta. ¿Cuál es el enfoque? Si se está dando el curso de salud sexual y reproductiva en el posgrado en los actuales momentos, de tal manera que se prepare a los ginecobstetras en formación a enfocar no solamente la violencia de género, sino todos estos casos que representan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ok, bueno, gracias, doctora Jenny. Fíjate, con respecto a la recolección de evidencia, yo quería tocar un puntito ahí muy cortico, y es que el protocolo nacional es muy específico. Cómo hay que coger la ropa, cómo hay que dejarla secar, cómo hay que guardarla, cómo hay que etiquetarla. Son puntos muy específicos que lo que hay es que seguir el protocolo. Si yo no sé qué hacer, reviso el protocolo y ahí tengo exactamente lo que debo hacer. Entonces, para los que no manejan esto, pues revisen el protocolo que está. Con respecto a las ITS, si esta es una paciente que tiene actividad sexual regular con esta persona, porque son pareja y tuvo actividad sexual ayer o anteayer y la semana pasada con esta misma persona, yo no veo realmente la necesidad de hacer la indicación para la prevención de las ITS. Pero sí veo necesario la evaluación para hacer el diagnóstico, de hacer un VIH y planificar un VIH control para los 3 meses y los 6 meses, hacer la serología para hepatitis, fundamentalmente eso, porque bueno, como decíamos, gonococo y clamidia son fáciles de prevenir y de hecho son las personas dentro de la prevención. Entonces, tal vez no indicar la profilaxis, pero sí hacer la evaluación diagnóstica para descartar esas ITS en la mujer y si es posible en el perpetrador, porque no estaba disponible en el momento. Yo creo que es un punto para discutir porque es un punto que no está establecido en ningún protocolo exactamente qué hacer con la prevención de los ITS, pero me parece que habiendo actividad sexual regular, el riesgo es el mismo que tuvo ayer cuando tuvo actividad sexual con esta pareja o que tuvo la semana pasada, aunque esa actividad sexual haya sido consensual. El riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. De tal manera que no veo la necesidad de la profilaxis, más sí de la evaluación para el diagnóstico. Y con respecto a nuestros programas, lamentablemente no. Nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar un curso de salud sexual y reproductiva que se dictó en los posgrados de ginecología y obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela durante 5 años, si no me equivoco. La doctora Judy Toro me acompañaba o yo la acompañaba a ella realmente, trabajábamos juntas en el diseño de ese programa. Lo dictamos, la doctora Nancy Bello participó en múltiples ocasiones y fue un programa muy bonito que dictábamos en conjunto todas las sedes del posgrado de obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela. Nos reuníamos una vez a la semana con los residentes del primer año y más o menos el transcurso de unos 6 meses duraba el curso. Lamentablemente los problemas de movilidad en la ciudad y tantas otras situaciones que se fueron presentando dificultaron entre los residentes la reducción del número de residentes que hacía que cuando ellos se movilizaban los hospitales se quedaban un poco solos, en fin, eso fue mermando la asistencia de los residentes hasta que finalmente el curso no se dio más. Pero cuando se suspendió el curso, se entregó el programa a los directores de cada programa de especialización, de manera que cada programa individualmente en su sede pudieran dictar esos temas. La verdad, yo
estoy jubilada ya hace un tiempito y no les he hecho seguimiento, no estoy segura de si todos los programas siguen dando las clases. En la maternidad de Concepción Palacio se dan, pero entiendo que en Magallanes también, por supuesto, pero no sé si las otras sedes siguen incluyendo los temas que definitivamente son importantísimos y que ojalá hubiera el entusiasmo en gente joven, la doctora, el doctor a lo mejor, que se entusiasmaran para volver a comenzar ese programa que era muy bonito y que podríamos desarrollarlo nuevamente. Bueno, yo creo que una de las conclusiones que pudiéramos tener el día de hoy es una propuesta de que pudiéramos grabar esos cursos aquí en la sede de la Universidad Central de Venezuela. Hemos aprendido con esta pandemia a usar la tecnología para muchas cosas, unas de ellas en la docencia, y teniendo el curso ya grabado de una manera asíncrona, cada quien puede ir haciendo su curso y hacerlo como una exigencia a los cursantes de posgrado. Yo creo que esa pudiera ser una muy buena conclusión de la mañana de hoy. Y a la doctora Nancy Mena, que yo sé que ella no es doctora de la salud en el país, pero que tiene muchos contactos. Yo para cerrar quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cuentan los hospitales de nuestro país, ni siquiera me voy a referir a Caracas, sino los hospitales de nuestro país, con insumos necesarios para conectar las evidencias con todos, vamos a decir, las bolsas de papel, todos los dispositivos que se necesitan para seguir la indicación del protocolo nacional? Porque una responsabilidad, veo yo, del ministerio es si saca un protocolo nacional con todas estas características, es proveer a todos los hospitales para que podamos darle cumplimiento a este protocolo. Entonces, es una visión suya todavía con relación a este punto. Sí, justamente en este momento que estamos haciendo un entrenamiento nacional de muchísima gente, formando a formadores para luego formar a los médicos y las médicas, eso se está haciendo cargo el UNFA y ONUCIDA y el Ministerio de Salud. Uno de los puntos que más hemos conversado en esta formación es justamente eso que acaba de decir. O sea, cómo, si tenemos esta responsabilidad, tenemos este protocolo que es un avance tremendo, no lo teníamos, cómo que estamos formando gente, entonces, ¿cómo vamos a hacer para esa otra parte? Bueno, el protocolo tiene cosas muy particulares que dice, bueno, si no tienes para recoger algunas muestras, no las hagas, pero nos parece a nosotros que más bien es una salida un poco, que lo digo, absolutamente responsable. O sea, si se hace un protocolo, si se tiene, pues tienen que exigirse al Estado que debe proveer no solamente el kit para la atención, que implica toda la medicación y todo este tipo de cosas, no, sino también proveer de las otras, el entrenamiento para la custodia y para el resguardo de las diferentes evidencias. Entonces, yo sí creo que las instituciones, y aquí sí hay una cosa muy local, yo creo que aquí las instituciones deben, el director de la institución debe apoyarse en la comunidad para exigir ese aspecto tan importante. O sea, una cosa es que sí, está el derecho, claro que sí, pero la exigibilidad del derecho también corresponde a todos los involucrados en la materialización. Por lo tanto, no está contemplado así como que el kit para el resguardo, no, porque eso corresponde, ellos tienen un tema de qué le corresponde al Ministerio de Salud, qué le corresponde al Ministerio Público, etcétera. Sin embargo, creo que es el sistema público el llamado a recoger eso y, como lo acaba de decir, a tener la responsabilidad del resguardo de la evidencia y luego formar parte de la cadena de custodia. Entonces, si eso es así, debe administrarse absolutamente todo lo que se necesita para que esto se cumpla. Bueno, muchas gracias, doctora Bello, muchas gracias a todos los que participaron y muchas gracias a los que tuvieron la paciencia de esperar que resolviéramos los problemas técnicos y se conectaron para hoy este interesante tema que discutimos hoy. Sí les quiero notificar que dentro de unas 72 horas, 4 días, ya está en el canal de YouTube de SOS Telemedicina colgada toda la conferencia y toda la discusión del caso de hoy, con lo cual igualmente si no se pudieron conectar pueden disfrutar de esta enriquecedora discusión del día de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo técnico de SOS Telemedicina
al ingeniero Luis Hernández, que tiene que correr en la mañana de hoy luchando con las dificultades de la tecnología que todos presentamos. Y bueno, aquí estamos para el mes de septiembre en una próxima teleclínica. Y el Centro de Telemedicina está a la orden de todos ustedes para poder grabar estos cursos y que se pueda extender la formación a nivel nacional e inclusive internacional. Muchas gracias por su presencia y colaboración.